Bien, hermanos, nos vamos a disponer para la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos asista. Señor, estamos en tu presencia, queremos pedirte y suplicarte que en esta noche hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Seas tú, Señor, edificándonos, seas confrontándonos, seas consolándonos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que edifiques a tu iglesia, mis hermanos acá presentes. Usa mi vida, Señor, que yo pueda exponer tu palabra con fidelidad, sin quitar, sin añadir nada. Señor, que sea usando tu palabra con fidelidad, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo me ilumine, me alumbre y me fortalezca, Señor, para exaltar ante todo a Cristo en esta noche. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermano, le invito para que ahora su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27. Dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiero titular esta enseñanza del día de hoy como el juicio de Dios y la gracia salvadora de Cristo. Quiero, a manera de introducción y meditando sobre esta gran verdad de las Escrituras, hablar sobre esta enseñanza y esta realidad de que todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Dios. Desde el día que nosotros nacemos, cada día que pasa, nos acercamos a ese momento en que nuestra vida llegará a su fin en esta tierra. La muerte llamará a nuestra puerta y nos hallaremos ante esa gran realidad de estar ante ese gran juicio. Una vez que nosotros cerramos nuestros ojos aquí en la tierra, los abriremos ante ese trono de justicia, de juicio, ese tribunal. Y miraremos cómo nuestra vida va a ser examinada delante de Dios y vamos a estar ante Él. Vamos a mirar en base a qué vamos a ser juzgados. Y quiero aclarar algo antes de continuar, hermanos, y es que este juicio va a ser una sentencia ya declarada para aquella persona que no ha sido salva, aquella persona que murió en sus delitos y en sus pecados. Para el cristiano, para el creyente, va a ser la declaración de que ha sido salvo, de que murió, pero murió en Cristo. Sus pecados fueron perdonados, fue redimido por la sangre del Señor. Y esta sentencia para los pecadores va a ser eterna, va a ser sin fin. Vamos a ver que en base a qué vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y vamos a mirar cada uno de estos mandamientos, vamos a analizarlos uno por uno. Y a la luz de cada uno de ellos vamos a examinar nuestras vidas. Como les decía ahorita, cada mandamiento que vamos a ver para la persona sin Cristo debe confrontarlo, debe llevarlo al arrepentimiento y a la fe. De igual manera, para el cristiano, para el creyente, también tiene que llevarlo al arrepentimiento y a la fe. Al perdido debe llevarlo a la salvación y al cristiano a su proceso de santificación. Entonces vamos a mirar cada uno de estos mandamientos, porque si los hemos cumplido perfectamente, si la persona al mirar y examinar su vida a través de estos mandamientos es sincera y reconoce que no ha cumplido estos mandamientos, eso debe llevarlo a una convicción de pecado, de sentirse culpable y perdido ante Dios. Y debe llevarlo a pedir y suplicar misericordia ante Dios. Y el cristiano pedir perdón a Dios también, porque no ha vivido conforme a esa santa ley de Dios. Vamos a mirar entonces cada uno de estos 10 mandamientos. Y quiero abordar esta enseñanza bajo 3 títulos, bajo 3 encabezados.
Número uno, la realidad del juicio de Dios. Número dos, nuestra culpabilidad bajo la ley. Y número tres, la única esperanza en Cristo Jesús. Bien, vamos a mirar entonces esta ley de Dios que está expresada en los 10 mandamientos y los vamos a mirar en Éxodo en el capítulo 20. El primer mandamiento nos habla y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento nos está hablando de quién es el que transgrede ante Dios este mandato. Y es cuando nosotros colocamos nuestra adoración o nuestra devoción a alguien que no es Dios, que depositamos toda nuestra confianza en alguien que no es Dios, que no reconocemos al Dios verdadero, al Dios único que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Más que todo aquí se nos está hablando de aquellas personas que se vuelven Dios para sí mismos, que nuestra inclinación natural, nuestra inclinación pecaminosa es endiosarnos. Y lo vemos a través de la creación, el principio de la creación, cuando la serpiente engañó a Eva, diciéndole que serían como dioses. Ese es el engaño que Satanás trae siempre y sigue aún trayéndolo hoy en día a la raza humana. Puede ser como Dios. Entonces nosotros creemos esa mentira. Entonces ya queremos recibir alabanza, recibir elogios, recibir reconocimientos, recibir la alabanza de las personas. Queremos construir un pequeño reino a nuestro alrededor, donde las personas orbiten y nos rindan adoración. Vemos el auge hoy en día de lugares donde podemos mejorar nuestra apariencia física. Los gimnasios están llenos de personas hoy en día con el propósito de mejorar su apariencia, de llamar la atención, y buscamos ese aplauso, esa aprobación. Las redes sociales son un lugar también donde buscamos esa exaltación, ese reconocimiento. Buscamos los me gustas, los likes. A través de la promoción de nuestras vidas mostramos todo lo que hacemos para que las demás personas nos vean y que sepan qué hacemos, buscando siempre esa admiración, esos logros, y que es una vida que todos deberían tener. Ese es el mensaje que transmitimos a través de las redes sociales, y por eso tienen tanto éxito, porque alimenta el narcisismo, ese amor que nos tenemos por nosotros mismos, ese deseo de exaltación. Cuando nosotros buscamos a través de los logros, los títulos, nuestras posesiones, nuestra apariencia física, también convertimos el dinero en un Dios, porque depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en el dinero, en las posesiones. Eso se convierte en un Dios para nosotros. Hay otro Dios que también se ha levantado hoy en día y es el Dios del placer. La palabra dice que muchos serán amadores de sus deleites, de sus placeres. ¿Cuánto vemos personas que le dan satisfacción a sus deseos físicos por el alimento? Eso también se vuelve un Dios. Y la palabra lo dice por allá cuando dice que cuyo Dios es su vientre. Que muchos ponen ese ídolo en su corazón. También habla de aquellas cosas que ocupan el lugar en nuestro corazón, por las cuales desplazamos a Dios. Pueden ser personas, puede ser un hijo, puede ser una cosa, una posesión. Todo aquello en lo cual constituimos nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de consuelo, a la cual acudimos siempre en busca de ayuda, de alegría, lo que nos causa emoción, lo que nos causa esperanza, que no es Dios. Eso es un ídolo en nuestro corazón. Aquello por lo cual consideramos que no podemos vivir. No sé si han escuchado la frase que dice: yo no puedo vivir sin tal persona, yo no puedo vivir sin esto o aquello. También hemos escuchado que dicen: no, es que es mi motor, el motor de mi vida. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo en el corazón. Es un Dios que hemos erigido en lugar de Dios, del Dios verdadero.
Entonces, cuando nosotros colocamos cualquier cosa, cualquier persona en el lugar que tiene que ocupar Dios, cometemos el pecado de idolatría, cometemos el pecado contra este primer mandamiento. El segundo mandamiento nos habla y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El primer mandamiento hablaba de dioses internos. Ya este se enfoca un poco más en ídolos externos y se refiere a aquellas imágenes que vienen de la imaginación de las personas, como cuadros, como pinturas, como esculturas, para ser objeto de adoración, ser objeto de culto. Las imágenes de arte o de escultura en sí no son malas, son pecaminosas cuando tienen una vinculación de adoración y de culto que solamente debe rendírsele a Dios. Ahí es cuando se comete el pecado de idolatría, cuando nos hacemos un ídolo según nuestra imaginación y no conforme al Dios que se revela en las Escrituras. También se puede volver un ídolo interno cuando hacemos una imagen de Dios que no es basada en la verdad de la palabra. Cuando creamos un Dios en nuestro corazón, un Dios que es todo amor, un Dios que es complaciente, un Dios que está ahí a la orden para cumplir mis deseos, para satisfacer mis anhelos, un Dios que debe acudir en mi ayuda cuando yo lo quiero, un Dios que se predica hoy en día, Dios que promete enriquecer, que promete sanar, que promete arreglar matrimonios. Ese es el Dios que se ha creado la mayoría de las personas y que no es conforme a las Escrituras. Es un Dios creado según la imaginación. Es un Dios que no es santo, que no castiga el pecado. Un Dios que no trae juicio. Ese es el Dios que no se predica hoy en la gran mayoría de los púlpitos. Entonces, ese es un ídolo creado según la imaginación. Vamos a mirar el tercer mandamiento y nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios como una expresión formal, cotidiana, frívola y ligera. Todos hoy en día se han dado cuenta de que ya todo el mundo habla de Dios. Dios te bendiga por allí, Dios te pague, Dios te ayude. Una expresión que era propia de los cristianos hace muchos años, el Dios te bendiga. Ya todo el mundo la pronuncia. ¿Cuál es el problema ahí? Es no rendirle la reverencia, el respeto que se merece ese nombre. Es pronunciarlo de una manera irreflexiva, no meditar en su grandeza, en su santidad, en su majestad. Es pronunciar el nombre de Dios sin tener una relación personal con Él. El Señor en su tiempo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cercano estoy en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Hoy en día, la gran mayoría de las personas tienen a un Dios en sus labios, Dios en su boca, pero en su corazón están lejos de Él. Es porque no tienen una relación, una comunión con Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Expresiones que se vuelven muy cotidianas. Ay Dios, Dios mío. Y una que yo personalmente detesto es cuando dicen Diosito. Ah, es que mi Diosito. Mi Diosito. A mí eso como que me causa una indignación. Diosito. Como que no se imaginan lo que están diciendo. Y esa es la imagen que ellos tienen de Dios. Porque como nosotros concibamos a Dios, de esa manera lo vamos a pronunciar. O sea, esa es la convicción que uno tiene de Dios en su corazón. Porque ese nombre tiene que representar para nosotros grandeza, todo lo que Dios representa. La palabra nos dice que nosotros tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Y el Padre Nuestro nos dice
en una de sus partes, santificado sea tu nombre. Otra de las cosas en las cuales usamos el nombre de Dios en vano es en nuestra adoración pública. Cuando nosotros estamos aquí de cuerpo presente, pero estamos pensando en otras cosas. Tenemos nuestro corazón en otro lugar, nuestros pensamientos en otro lugar. Cuando de manera irreverente estamos en la casa de Dios, cuando permitimos que el sueño nos domine en su casa. Eso es usar el nombre de Dios en vano, es no estar con todo el corazón en la adoración pública, en la casa de Dios, usar el nombre de Dios en vano, cuando no lo santificamos en nuestro corazón y con nuestras palabras. Cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios estableció que existiera un día señalado para que los hombres y todas las personas dejen a un lado sus actividades, sus trabajos, sus responsabilidades normales para buscar a Dios. Hay que dedicar un día para la adoración a Dios, para buscarle, para reunirnos en la iglesia del Señor, para escuchar su palabra. Es un día que tiene que ser apartado para Dios. Cuando ese día se toma como sin importancia, muchas personas ven ese día como el día del paseo, como el día para hacer deporte, como el día para salir a montar en bicicleta. Están quebrantando el mandamiento de Dios. Hay una desobediencia contra ese mandamiento. No se está obedeciendo ese mandato de guardar este día santo para Dios. En Isaías habla de que se dedica ese día para buscar los deleites, para buscar sus propios placeres. Se está quebrantando ese día. Cuando no obedecemos el mandato de congregarnos, este día santo, porque es un mandato el congregarnos y no asistimos a la casa de Dios, pudiendo hacerlo. Tiene que ser fuerzas de causa mayor para uno decir, no puedo ir a la iglesia, no me puedo congregar. Estoy en una cama enfermo, postrado o X o Y circunstancia que definitivamente no permita que yo esté en la casa de Dios ese día. Pero cuando se puede y no se hace es pecado. Es una violación al mandato de guardar el día santo de Dios. Otras veces también tenemos la excusa de que, bueno, llegaron familiares a mi casa, entonces me quedo, los atiendo, qué pena. Entonces estamos colocando en primer lugar a otras personas. Estamos desplazando el lugar que le corresponde a Dios en nuestros corazones y queremos agradar más a los hombres que a Dios. Entonces está violando este mandamiento de esa manera. Ya por causas de fuerza mayor, como lo decía ahora, hay trabajos que exigen por X o Y motivo estar ese día, pero hay trabajos muy específicos que por obligación se tienen que cumplir esas jornadas laborales un domingo. Bien, busquemos también entonces el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Este mandamiento tiene que ver con darle el valor a nuestros padres, las personas que Dios usó para traernos a la vida. Es respetarles, es darles ese lugar que les corresponde en nuestras vidas, poder honrarlos. Los honramos hablando bien de ellos, obedeciéndolos, estando sujetos a ellos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo muy grande porque Él estuvo sujeto y obediente a sus padres. A pesar de que Él fue el Dios hecho hombre, Él se sujetó a sus padres, fue obediente hacia ellos y hasta el último momento los honró. Vemos que en la cruz del Calvario el Señor se preocupó por su madre, por su mantenimiento, de qué iba a vivir ella después de que Él muriera. Y le dio ese encargo a su discípulo amado, de que se encargara de su madre, de que la recibiera en su casa. Aún en ese momento de sufrimiento, Él se preocupó por su madre. Entonces, ese mandato nos obliga a todos, a nosotros, de honrar a nuestros padres, de obedecerlos, de respetarlos. Aquellas personas que son desobedientes a sus padres, que son groseros, que
que menosprecian sus consejos, que se burlan de ellos, que aún los han insultado, aquellos que aún se han atrevido a levantar su mano contra ellos, son culpables de quebrantar este mandamiento. La palabra de Dios nos advierte sobre esto. Puede que hayan sido padres que no hicieron su labor, que podamos reconocer que no fueron buenos padres, que no hayan cumplido, pero eso no nos da disculpas para deshonrarlos, porque no es por lo que ellos sean o lo que hicieron mal o lo bueno que no hicieron. Esa no es la condición para nosotros obedecer, es nuestra obediencia hacia Dios. Nosotros obedecemos a Dios. Entonces, este mandamiento nos lleva a cuidar a nuestros padres a pesar de todo, a honrarlos, velar por ellos en su vejez. Y es un mandamiento que tiene promesa. La promesa es que tendremos larga vida y nos irá bien. Es un mandamiento que nos da esa promesa. El honrar a nuestros padres, pero el deshonrarlos acarrea culpabilidad ante Dios. Y es una de las marcas de los últimos tiempos, de las personas o el carácter de las personas de los últimos tiempos, que serían desobedientes a los padres. Entonces, ese mandamiento nos insta a honrar a nuestros padres. Sexto mandamiento, no matarás. El Señor en este mandamiento no solamente habla de causarle la muerte física a otra persona, habla también de lo interno, del corazón. Habla cuando nosotros con un enojo, un resentimiento, con ira en nuestro corazón, insultamos o maldecimos a alguien. Cuando nosotros tenemos algo contra otra persona, cuando deseamos el mal para otro, Dios mira esto como un homicidio en nuestro corazón. Y el aborrecer al prójimo, Dios lo ve como culpable de homicidio y lo muestra como una de las señales de alguien que es cristiano o que no lo es. Porque dice que el que aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo. El que alberga odio, rencor y resentimiento hacia otra persona es porque no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios y es culpable ante Dios como homicida. Y dice la palabra que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a mirar el séptimo mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. Este mandamiento nos habla sobre cualquier otra unión sexual excepto la del matrimonio y nos habla de esas relaciones con personas que no sean nuestro cónyuge, que están fuera del pacto matrimonial. Es condenado por Dios y toda relación fuera del matrimonio es maldita ante Dios. No solo el acto físico es condenado por Dios, también nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro en el Sermón del Monte, donde dice que el adulterio también es espiritual. Cuando miramos y codiciamos a otra mujer, estamos cometiendo adulterio en nuestro corazón. También se comete adulterio emocional, cuando hay un involucramiento sentimental con otra persona que no es nuestro cónyuge. Se está cometiendo adulterio espiritual en el corazón. Las redes sociales se prestan mucho para esto. Cuando se empieza a establecer una comunicación de estar escribiéndose en personas y se comienza a levantar en el corazón una emoción, un deseo por recibir ese mensaje de esa persona. Entonces se está creando ahí en el corazón, se está germinando ese pecado de adulterio. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. No solamente condena el pecado externo, sino también en el corazón. Este pecado del adulterio abarca muchos otros más pecados. Tiene que ver con la fornicación también. Aquellas personas que tienen relaciones sexuales sin estar casados, sin estar en el pacto del matrimonio, están cometiendo pecado de fornicación. Los homosexuales también entran en esta categoría, los afeminados. Toda clase de pecado sexual entra aquí en este mandamiento. Y la palabra nos dice que toda clase de inmoralidad sexual, todo el que practique esto, no heredará el reino de Dios. Entonces,
este mandato nos habla de este pecado específicamente. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. La palabra no robar, no hurtar, nos dice de apropiarnos de algo que no es nuestro, de adueñarnos de cosas que no nos pertenecen. Todos en algún momento en nuestra vida robamos algo, fuera pequeño o fuera grande. Todos tenemos que reconocer que en algún instante nos apropiamos de algo ajeno. En la escuela, así fuera un sacapuntas, así fuera un borrador, un lápiz. Eso es pecado de hurto, de robar. También se roba o se peca contra este mandamiento cuando dañamos la propiedad ajena, cuando destruimos los bienes de otra persona. Estamos robando, estamos hurtando, estamos pecando contra este mandamiento. Hay maneras muy sutiles de cometer este pecado. Otra es, y que es muy común en las redes sociales, apropiarnos de documentos que tienen derechos de autor. Eso es robar. Descargar documentos sin tener en cuenta los derechos de autor, eso es robar ante los ojos de Dios. Todos sabemos que en las universidades se guardan mucho de esto, de que en los proyectos o en las tesis de grado se citen los autores de los libros, de donde se sacaron las investigaciones, protegiendo los derechos de autor. De muchas maneras se puede robar, evadiendo los impuestos. Cuando usted se da cuenta que a alguien se le cayó algo, usted lo recoge y sabe que es de esa persona y usted se quedó con eso. Eso es robar. Cuando a usted le devuelven más dinero en la tienda del que le debían devolver, y usted dice, uy, qué suerte la que tengo hoy. No, eso es robar. Si usted no devuelve ese dinero, es robar. Usted es culpable de este pecado. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este tiene que ver con inventar calumnias contra otras personas, murmurar, inventar chismes, aquello que atente contra la integridad de la persona, contra su reputación. La Biblia habla de que no nos quejemos los unos de los otros, porque el juez está a la puerta. De murmurar, no hablar mal de otra persona si no está presente. Es un pecado de murmuración. Y el no mentir, el no hablar la verdad es pecado de mentir ante Dios. La palabra dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El 10º mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Son deseos, pensamientos y anhelos por tener aquello que tiene mi prójimo. Cuando yo veo lo que tiene mi vecino y comienzo a querer tener lo mismo o aún tener cosas mejores como para superarlo. Eso es pecado de codicia en el corazón. Cuando se levanta en nuestro corazón esa molestia, ese enojo, esa ira por los logros, por las posesiones de otras personas que yo no tengo, estamos pecando en nuestro corazón contra este mandamiento. Entonces vemos aquí en los 10 mandamientos, en toda la ley de Dios, que nosotros hemos fallado en cumplirlos. Si somos honestos y sinceros, hemos desobedecido estos mandamientos. La palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que si nosotros ofendemos a Dios o desobedecemos siquiera uno de estos mandamientos, nos hacemos culpables de todos y que la paga del pecado es la muerte, una condenación eterna en el infierno. El solo hecho de desobedecer un solo mandamiento nos hace merecedores del juicio eterno de Dios. El solo hecho de desobedecer uno solo. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Está perdido y condenado por la ley de Dios. Y esa es la mala noticia de que al desobedecer los mandamientos de la ley de Dios, Dios como juez justo y santo exige la muerte del pecador, exige la condenación eterna. Esa es la mala noticia. La buena noticia que trae el Evangelio y que vino a través de nuestro Señor Jesucristo es que en Él hay salvación, que Él vino a esta tierra para salvar al pecador. Él vivió una vida de obediencia completa a Dios, una vida perfecta. Él cumplió los mandamientos que nosotros no podíamos cumplir.
que para nosotros era imposible cumplirlos y obedecerlos. Él lo hizo por nosotros y Él recibió en sí mismo el castigo que merecían nuestros pecados, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Él recibió el castigo, la muerte que nosotros nos merecíamos, porque nosotros nos merecíamos era el castigo, nosotros nos merecíamos era la condenación, el fuego del infierno, eso era lo que nosotros merecíamos. La palabra de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gran noticia en esta noche es que si tú te arrepientes de todos tus pecados, serás perdonado y saldrás librado de ese día del juicio. Cuando mueras, cuando cierres tus ojos acá en la tierra y estés ante el juez, ante ese tribunal, vas a tener esperanza de salvación. Tendrás la seguridad de que tus pecados fueron perdonados y que saldrás libre y absuelto, declarado justo ante Dios por la obra de Jesucristo. Pero eso lo tienes que hacer hoy. Hoy tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas tener la seguridad de que si mueres o Cristo viene, puedas partir con Él, puedas tener la salvación, la vida eterna. Y para mis hermanos que también han reconocido en su corazón que han fallado o han quebrantado los mandamientos de Dios, el Señor nos llama al arrepentimiento también, a confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Él es nuestro abogado, Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador. Pidamos perdón al Señor y reconozcamos ante Él nuestra maldad, de no vivir conforme a su ley, de no vivir conforme a sus mandatos. Oremos en esta noche, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de las Escrituras nuestra condición, nuestro estado, Señor. Siempre nos llamas al arrepentimiento, nos llamas a estar a cuentas contigo, a que te busquemos ahora, Señor, que podemos hallarte, a que te llamemos ahora que estás cerca, a que nos volvamos de nuestros malos caminos, a que nos arrepintamos el día de hoy, Señor. Tú no prometes el día de mañana, tú nos das el día de hoy para buscarte, para suplicar tu misericordia, para rogar, Señor, el perdón de todos nuestros pecados, de buscar en Cristo la salvación, buscar en Cristo esa redención, buscar en Él la seguridad de la vida eterna y estar en paz y tranquilos de que si morimos, cerramos nuestros ojos en esta tierra, o si Cristo viene por nosotros, podamos partir con Él e irnos a tu presencia, Señor, para siempre. Te rogamos que nos ayudes a vivir en obediencia, Señor, a tu palabra, a vivir en santidad cada día más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén.